¿Cómo lo definiría José? La persona que hizo posible que hoy en día tengamos una pasión tan gigante como lo es entrar al agua. Es el referente del surf local, eso no lo niega absolutamente nadie y es una leyenda viviente, eso es algo increíble que tenemos. Verlo tirarse del muelle, surfear en Pomol, surfear esas olas grandes que nadie se animaba y se atrevía, la verdad que una cosa que me apasionaba y que lo veía ahí y fue un inspirador para que yo comience a surfear. Mi papá tuvo que abandonar la casa ya en el año 43, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, y después de la guerra tuvo que ir a unos campos de refugiados. Ahí pasó 3 años y después esa gente, esos refugiados, lo repartían por todo el mundo, la Cruz Roja. Entonces a mi papá le tocó ir a Argentina y bueno, primero empezó a trabajar en Buenos Aires y él era del campo y no aguantó a Buenos Aires, entonces vino un constructor de Mar del Sud a buscar gente para trabajo, ¿no? Y ahí mi papá se notó enseguida, bueno, y ya se vino a Mar del Sud y de Mar del Sud a Miramar. Y mi hermana, mi madre, mi hermano quedamos en Eslovenia. O sea que fue una vida muy difícil y más para mi vieja, mi madre. A mi hermano mayor lo fusilaron, tenía 18 años, ¿no? Así que imagínate la posición de mi madre. Y cuando vi el mar me impresionó. O sea, yo vi el mar 2 veces en Eslovenia, así pasando por el mar nada más. O sea, en los 17 años lo vi 2 veces. En verano, por medio de mi cuñado, tuve la suerte de que me aceptaron a trabajar en el balneario de Parque Mar. A José lo conocí cuando yo tendría, no sé, 12, 13 años. Él era el guardavidas del balneario Parque Mar. Al principio yo en esa época, con esa edad, no hacía surf ni nada. Y él empezaba en ese momento a hacer surf. Como no existía otra cosa, no había mora y no había surf, entonces barrenábamos mucho. Claro, acá en la arena, o sea, muy en la costa. Y nos daba lástima mirar esas olas de adentro que no las podíamos aprovechar. Aparecieron en las revistas, hasta en los diarios, gente que andaba parada sobre las olas surfeando, ¿no? En estas fotos que venían en las revistas, las olas generalmente eran esas perfectas, ¿no? Entonces, no pensábamos que las nuestras olas nos servían. En un momento apareció un afiche de un bronceador con una tabla y una chica parada delante de la tabla. Y dijimos, bueno, ya de ahí pudimos sacar la medida más o menos que tiene una tabla. O sea, dijimos, si la chica mide 1,60, la tabla mide 2,60 y el ancho lo mismo. La forma ya la habíamos sacado de ese afiche y le dimos la misma forma. La pegamos después toda la tabla con la lona, con un adhesivo que no se comía al telgopor. Y la quilla la hicimos de aluminio porque nos parecía que era lo más resistente y después la pintamos, le dimos 4 o 5 manos de pintura para que la lona, la tela quede impermeable, para que no entre el agua. Bueno, la llevamos al mar, creo que fue en enero, del 65. Y claro, tan inestable que estaba la tabla y no sabíamos cómo se remaba, o sea, que había que remar
Nadie podía pararse. Y después empieza el caso de la película. En esa época no existía televisión, entonces íbamos mucho al cine. Pasando por 9 de julio era muy común ver, o sea, tanto Cinerex, Astral, Atlántico. Primero lo que hacíamos, nos fijábamos a ver qué películas daban, ¿no? Y así fue, cuando pasé por Astral, me encuentro con ese afiche que no podía creer. Además era como a propósito, justo en el momento cuando nosotros justo precisábamos eso, ver a alguien que surfee. Entonces yo vi el surfista ahí, dije, no importa qué tema es, la voy a ver cómo es esto, ¿no? Estaban pasando la parafina, o sea, algo que yo no sabía lo que era, y me imaginaba, bueno, que puede ser la vela, ¿no? Que también es un tipo de parafina. Lo primero que hice, no sé, claro, esa película fue a la noche al otro día. Lo primero que hice es ir a comprar una vela, pasarla y tratar de copiar lo que vi en la película, ¿no? Eso. Claro, el primer día tampoco me salió, pero me sentí mucho más cómodo con parafina puesta. Después tenía que hacer el saltito para pararme, ¿no? Remándola fuerte, y ahí en un momento no podía creer, salió. O sea, salió y la tabla me llevó. No podía creer que la una hora tengas esa linda sensación, o sea, que te dé esa linda sensación, más de que uno cree. Estos 2 o 3 que había en la playa aplaudieron, porque fue la primera vez que un tipo andaba parado ahí, ¿no? Imagínense si ahora para una persona que recién empieza es más o menos difícil, con todo lo que ve que hay en todos lados surf, imagínense empezar de cero sin saber ni siquiera que había que remar para agarrar la ola. Hay que agradecerle a él por transmitirnos una pasión que ni siquiera él sabía cuál era esa pasión, sino que la encontró a la pasión. Nadie le dijo cómo era. Un amigo que venía a como surfeaba, pero le gustaba estar en el grupo nuestro de surfistas. Después de los estudios, un día me pregunta, José, yo tengo ganas de hacerme un viaje, terminé el estudio de olas. ¿Tenés ganas de ir a Perú? Fueron en un 13B, un Citroën 13B, a Perú. Y fue el primer miramarense que estuvo en Perú surfeando. Y, por supuesto, se metió en olas grandes, en Punta Rocas, que es especialmente conocida por el tamaño de sus olas. Los días que se metió, al principio sobre todo, era sin pita. Para cuando volvió, él se sentía con mucha más confianza y corría las olas que acá eran para nosotros todas gigantes, con una tranquilidad que por haber corrido mucho más grande. Él es algo muy especial primero porque era el mejor y por mucho. Nosotros en los campeonatos que se hicieron del Tamarisco Surfing Club, nosotros siempre competíamos para ver quién salía segundo. No había ninguna posibilidad que le ganáramos a José. Era imposible. Esos mexicanos que estuvieron acá en Miramar
partieron hacia Sudamérica en busca de la ola perfecta. Por el transcurso de un año recorrieron los oleajes de San Salvador, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, hasta Puerto Montt en Chile. Cruzaron Argentina y surfearon las olas del Miramar con el surfista argentino José Surga. Aclará que ese libro es de la historia del surf de México, ¿eh? Se festejaba el centenario de Mar del Plata, fue en Playa Los Lobos, ahí cerca de Mar del Plata, olas de, por lo menos, obviamente no existía yo en ese momento, pero sí conozco la historia, olas de 2 metros a 2 metros y medio, una batería donde estaban, lo llamaban ellos en ese momento la categoría senior, que era como la categoría más alta, fue el primer campeonato internacional que hubo en Argentina. Iba con Negro, íbamos ahí, sin mucho proyecto de poder ganar o salir bien, ¿no? Entonces casi todos agarraban la ola derecha y yo tenía oportunidad así de aprovechar las izquierdas y yo creo que eso me benefició mucho. Ese campeonato lo gané, que me sorprendió. Bueno, yo mismo cuando salí del agua ni tenía idea, bueno, de que, bueno, lo gané. Un premio muy lindo, un trofeo que lo conservo todavía y para mí es un orgullo, lo más importante que gané en toda mi vida. Cuando se habla de Pomol, a uno se le viene a la mente José, y cuando se acuerda de José, se acuerda de Pomol. Y hay muchas anécdotas e historias de Pomol, y bueno, uno ya conoce, todos conocemos la historia del Pomol. Con lo cual, con un grupo de vecinos que fuimos hablando, de surfistas, salió la idea de oficializar ese nombre. En ese momento mi viejo era el intendente, Tomás. Y a través de una ordenanza, después un decreto que ratifica la ordenanza, se oficializa el nombre de Pomol. Así que una alegría para todos los surfistas, creo, que lleve el nombre de Pomol. Y creo que José tiene mucho que ver en esto, ¿no? Esta me la regaló esta foto Negro Bermúdez, que es la primera vez cuando se corrió el muelle, y fue en un campeonato nacional. No nos animábamos antes por las piedras y pilotes. Y bueno, después empezamos a correr el muelle. Y ahí otra vez nos parecía que las olas del costado estaban mejor, ¿no? Y así con Negro un día nos animamos a ir allá a probar a ver cómo son esas olas del otro lado del muelle. Y eran muy buenas, buenísimas, o sea, son las más fuertes. Los marplatenses venían a Miramar a surfear y surfeábamos del muelle del lado derecho, del lado del izquierdo del muelle. Y ellos decían, uy, vamos a correr al pier, que es muelle en inglés. Y a nosotros no nos gustaba que hablara en inglés, usaban esas palabras. Entonces el Negro Bermúdez un día le dice, che, José, ¿cómo se dice muelle en esloveno? Dijo, Pomol. Y ahí le pusimos, bueno, entonces ahora le ponemos Pomol al lado derecho. Y ahí quedó. Surf es o te entrega muchos amigos, que para mí eso es lo más importante. O sea, aunque uno ya no surfea tanto, esos amigos quedan y eso es muy importante.